Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación de los artículos 10 y 11 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público orientado para opositores. Un artículo 10 y 11 que hablan sobre ciertos instrumentos que ya hemos mencionado en artículos previos de la Ley 40/2015 y un artículo 10 que habla en concreto sobre la avocación. Así que vamos a saber qué es la avocación y cómo se realiza y si cabe recurso o no contra el acuerdo de avocación. Así que sin más, comenzamos con el 10.1 que dice así: los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. Así que esa avocación la podríamos asociar a una absorción por parte de ¿quién? Por parte de los órganos superiores. Así que los órganos superiores abocan para sí los asuntos que correspondan a sus dependientes, es decir, a sus inferiores, ya sea ordinariamente o por delegación, es decir, por defecto o por haber una delegación que ya sabemos lo que es. Así que es una figura, la avocación, en el derecho administrativo, mediante en el que un órgano superior asume la competencia para resolver un asunto que en principio debería ser tramitado o resuelto por un órgano administrativo subordinado. Así que el órgano superior atrae hacia sí la responsabilidad de tomar una decisión. Así que eso sería la avocación. ¿Y por qué circunstancias se hace esta avocación? ¿Por qué se hace? Pues por cuestiones técnicas, económicas, sociales, jurídicas o territoriales. Estas cuestiones las he visto preguntadas, así que os recomiendo que hagáis un truquito de iniciales y sería el de test J. Test, como si fuera un test, y luego J. T de técnica, E de económica, S de social, T de territorial y J de jurídica. Así que el test de letra J asociando a la vocación y a las circunstancias por las cuales se produce. Bien, seguimos con el segundo párrafo. En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante. Así que se ha producido una delegación de competencias, supuesto de delegación, se ha producido y entre el órgano delegante y delegado no hay una relación jerárquica, no dependientes. Pues, ¿quién podrá ser el único que podrá avocar el asunto? Pues el delegante. Únicamente avocado por el delegante. Bien, 10.2. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado, que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte. Así que, condiciones de la avocación es que debe haber un acuerdo motivado, importante, y ese acuerdo motivado debe ser notificado a los interesados del procedimiento en cuestión si existen, si no, pues no. ¿Y cuándo debe ser notificado? Pues con anterioridad o simultáneamente a la resolución final. Nunca puede ser notificado después de la resolución final, sino con anterioridad o simultáneamente. Muy importante, acuerdo de avocación es motivado. Y segundo párrafo del 10.2, contra el acuerdo de avocación no cabe recurso, aunque podrá impugnarse en el que en su caso se interponga contra la resolución del procedimiento. Así que contra la avocación en sí misma no cabe recurso. No se puede protestar por esa avocación que se ha producido. Aunque si se quiere protestar, habrá que esperarse a que se resuelva el procedimiento. Es decir, podrá impugnarse en el momento de la resolución. En el recurso contra la resolución, ahí ya se podrá alegar lo de la avocación, pero no en el propio acuerdo de avocación. Hay que esperarse, hay que tener paciencia. Bien, sí que así queda analizada la avocación, muy sencilla,
porque simplemente es como una absorción, hacia arriba. Bien, continuamos con otro instrumento, en este caso, artículo 11, encomiendas de gestión. Así que, sin más dilación, comenzamos con el 11.1, que dice así: la realización de actividades de carácter material o técnico, de la competencia de los órganos administrativos o de las entidades de derecho público, podrá ser encomendada a otros órganos o entidades de derecho público de la misma o de distinta administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. Así que, realización de actividades de carácter material o técnico que correspondan a órganos o entidades podrán ser encomendadas a otros, importante, pregunta de examen, de la misma o distinta administración. Cuidado que aquí os pueden liar. Aquí vale tanto de la misma o distinta administración, así que más flexibilidad en cuanto a encomiendas de gestión. A estos órganos y entidades de la misma o distinta administración, por tanto, se les puede encargar la realización de actividades de carácter material o técnico. Aquí solo material o técnico. Siempre que en las competencias de estos órganos estén estas actividades. Así que entre sus competencias deben estar este tipo de actividades. ¿Y por qué se hace la encomienda de gestión? Pues por razones de eficacia o no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. Hay otro órgano que sí los posee, por tanto, se le encomienda la actividad. Así que, por ejemplo, imaginaros una administración que necesita analizar periódicamente la calidad del agua de un territorio. Pues en vez de adquirir su propio laboratorio o contratar a personal especializado, esa administración encomienda la tarea a una entidad pública especializada en medio ambiente que ya posee los laboratorios y el personal técnico adecuado para hacerlo. En ese caso, la encomienda de gestión facilitaría que se lleven a cabo el análisis o los análisis sin que la administración tenga que montar una estructura técnica propia. Así que se consigue el objetivo mucho más rápido, razón de eficacia. Y ya los medios técnicos idóneos los tiene esa entidad que ya estaba creada. Así que, mucho mejor. Bien, segundo párrafo. Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en esta. Así que, limitación de la encomienda de gestión: no podrá tratarse de prestaciones propias de los contratos del sector público, contratos públicos. Así que estas encomiendas de gestión no deben confundirse con los contratos regidos por la legislación de contratos del sector público. Por cierto, en la Ley 9/2017, que posiblemente fue bastante pedida en la anterior encuesta, sea la próxima ley a analizar, ya que es una de las leyes más complicadas, sobre todo por su longitud, y muy demandada, así que posiblemente sea analizada en este canal. Eso sí, no será analizada al completo, sino los artículos más preguntados y demandados, porque si no nos tiramos aquí hasta 2084. Así que, aún así, aunque sea una selección limitada de artículos, van a ser bastantes artículos, más incluso de los que suelen preguntar. Así que para curarnos en salud, esa ley de contrato va a estar analizada posiblemente después de esta, de la ley 40. De todas formas, haré una encuesta. Bien, dicho esto, lo que decía, las encomiendas de gestión no pueden confundirse con los contratos del sector público, ya que no son acuerdos comerciales entre la administración y una empresa privada. Claro, la ley de contratos del sector público establece contratos con empresas privadas, pero en este caso no. Estamos hablando de encomendar tareas dentro de la misma o distinta administración, sin salirnos de la administración en sí. Bien, seguimos. 11.2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o entidad encomendante
dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda. Así que, cuestiones clave de la encomienda de gestión: no se cede la titularidad ni elementos sustantivos del ejercicio, los más importantes. Bien, siendo responsabilidad del encomendante, es decir, del órgano que encomienda, dictar actos o resoluciones que den soporte. Siendo responsabilidad del encomendante, actos o resoluciones que den soporte o en los que se integre la concreta actividad material, objeto de encomienda. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la encomienda no transfiere la titularidad de la competencia, es decir, ni la autoridad ni la responsabilidad de esa competencia, ni los elementos sustantivos, es decir, la esencia del ejercicio de la competencia. Esto significa que la responsabilidad final sobre la tarea sigue siendo del órgano encomendante y que el órgano encomendante sigue siendo quien debe dictar los actos jurídicos o resoluciones que validen o justifiquen la actividad encomendada. Así que, por ejemplo, si una diputación provincial encomienda la gestión de un servicio de transporte a un ente especializado, la diputación sigue siendo responsable de las decisiones y del impacto legal de ese servicio, aunque la gestión técnica esté en manos de otro ente. Como ya sabemos, la encomienda de gestión trata sobre actividades de carácter material o técnico exclusivamente. Bien, segundo párrafo del 11.2. En todo caso, la entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal. Así que, otra posible pregunta de examen: el encomendado, quien recibe la tarea, tiene la condición de encargado del tratamiento de datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en virtud de esa ejecución, y se le aplica para ello la Ley de Protección de Datos. Así que, encargado del tratamiento, en mayúsculas. Bien, y por último, 11.3, dice así: la formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes reglas. Y hay dos casos. Apartado A. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o entidades de derecho público pertenecientes a la misma administración, deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o entidades de derecho público intervinientes. En todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada para su eficacia en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la provincia, según la administración a que pertenezca el órgano encomendante. Así que estamos en una encomienda de gestión entre órganos de la misma administración. En este caso, A. Pues bien, ¿cómo se formaliza? Pues según la normativa propia. Según la normativa propia de esa administración. Si no existe, pues mediante un acuerdo expreso. En su defecto, mediante acuerdo expreso. Así que, encomienda de gestión entre órganos de la misma administración, hay que ver la normativa propia. Si no la hay, el acuerdo expreso entre los órganos. Y en todo caso, esta encomienda de gestión debe ser publicada en un boletín. ¿En qué boletín? Pues según la administración a que pertenezca el órgano encomendante. Habrá que ver quién encomienda la gestión para ver qué boletín hay que usar. Pero hay que publicar, obligatorio. Segundo párrafo, cada administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirán al menos expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada. Así que cada administración regula qué elementos tendrán esos acuerdos y debe incluir al menos lo siguiente. Pregunta de examen también. Actividades, ¿qué actividades se encomiendan?
el plazo de vigencia, durante cuánto tiempo, y naturaleza y alcance de la gestión encomendada. Esas tres cosas deben ir sí o sí en el acuerdo. Bien, y caso B, cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y entidades de derecho público de distintas administraciones, se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la provincia, según la administración a que pertenezca el órgano encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las comunidades autónomas por las diputaciones provinciales o, en su caso, cabildos o consejos insulares, que se regirá por la legislación de régimen local. Así que estamos en el caso opuesto del apartado A. Estamos entre encomiendas de gestión entre órganos de distintas administraciones. Y en este caso queda muy claro que la encomienda de gestión se hace mediante un convenio que, del mismo modo que en el apartado A, debe ser publicado también obligatoriamente en un boletín según la administración del encomendante. Así que, igual que en el A. Pero hay una excepción. Hay una excepción que dice así: salvo en el supuesto de gestión ordinaria de los servicios de las comunidades autónomas, así que gestión ordinaria de los servicios de las comunidades autónomas por las diputaciones provinciales o cabildos o consejos, que son sus equivalentes en las islas, pues que se regirá en este caso por la legislación de régimen local. En este caso concreto habrá que ver la legislación de régimen local. Así que esta disposición permite que las diputaciones provinciales asuman la gestión de servicios ordinarios de una comunidad autónoma en su territorio. Por ejemplo, una comunidad autónoma podría encomendar a la diputación de una provincia la administración de servicios sociales, ya que las diputaciones suelen estar más cercanas a las necesidades locales y tienen la infraestructura para implementar servicios a nivel provincial. Bueno, un ejemplo. Así que sin más, quedan analizados estos artículos 10 y 11. Creo que queda bastante claro. Un artículo 10 muy sencillo y corto. Un artículo 11 sencillo pero más largo, pero sigue siendo sencillo. Y bueno, mucho hincapié en lo que yo he recalcado casi gritando, que puede ser pregunta de examen. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 12. Un saludo.